Hoy vamos a explicar una práctica de motores DDC en los cuales el motor DDC va a trabajar como generador. En este caso el motor DDC se va a conectar en derivación. Eso implica que tanto el estator como el rotor van a estar alimentados a la misma fuente de alimentación haciendo uso de un reóstato. Para eso vamos a utilizar nosotros este módulo, que es un módulo para motor DDC generador. Sí, tenemos un motor sincrónico que la función de él va a ser operar como arrastre mecánico, es decir, que va a generar la potencia mecánica para mover el eje del generador para poder generar la electricidad. Tenemos una fuente, ¿sí?, la cual nos va a dar la energía para energizar tanto el motor de arrastre, ¿sí?, como el motor generador, y este se compone pues esencialmente de fuentes de alterna y fuentes de DC. Para eso también vamos a utilizar unos medidores de corriente para medir las corrientes que entran en el motor sincrónico, unos medidores de tensión DC, el generador es DC, vamos a medir la corriente de DC generada y la tensión generada. Y para mirar el efecto que tiene la carga sobre las tensiones generadas, utilizamos unas resistencias. Entonces, estas resistencias me permiten determinar, ¿sí?, cuánta carga le estoy poniendo al generador, para eso determinar cuánta energía él entrega. Debido a que son cargas reales, ¿sí?, pues nosotros no vamos a tener ningún efecto pues, de valores complejos en desfase, simplemente pues, son valores reales. Entonces, por ahora vamos a pasar pues, a mirar el cableado, ¿sí?, para la práctica del día de hoy. Bueno, para cablear, vamos a iniciar cableando el motor sincrónico. ¿Sí? Entonces, para el motor sincrónico vamos a utilizar pues una fuente de alterna, que es el módulo de la fuente que tenemos acá. Entonces en la guía nos dice que vamos a utilizar la fuente fija, que es la del módulo del 1, y hay que pasar por unos amperímetros. Entonces aquí pasamos, la tensión va al amperímetro, y el amperímetro debe estar en escala de 2.5. entonces entra al amperímetro, ¿sí?, cada una de ellas aquí, de las fases debe entrar al amperímetro, aquí, y vamos al otro amperímetro. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá es que las corrientes ingresen pues a los amperímetros. Bien, del amperímetro debe llegar a cada una de las fases del motor sincrónico en la escala de 2.5, entonces sale por la terminal de 2.5 y va a una de las fases, ¿sí?, de 2.5 va a la otra fase, y esta última de 2.5 va a la otra fase. ¿Sí? Como esas máquinas tienen desconectadas el estator, nosotros podemos conectarlas en delta o en estrella. Para el caso de la práctica nos piden que la conectemos en estrella, y para eso pues cortocircuitamos los devanados del estator. ¿Sí? Ahora bien, debemos alimentar el rotor, para lo cual nosotros utilizamos la fuente fija de DC, que es la de terminal 8. Entonces aquí tenemos la fuente que entra aquí, cerramos nuevamente el circuito, ¿sí?, al 9, ¿sí?, y del 8 nuevamente cerramos al neutro, ¿sí?, garantizando que este switch se encuentre en la posición inferior, ¿sí?, y el punto neutro del punto del reóstato coincida con el punto neutro. Bien, en los dos módulos vemos que deben estar acoplados por una banda para que el motor sincrónico arrastre el eje del motor de DC. Para hacer esto podemos abrir aquí el módulo, ¿sí?, podemos acceder y mirar que al hacer el acople la banda no se zafe y que la banda esté pasando por los dos balineras, ¿sí?, para que haga la tensión. Ahora bien, este motor trae las escobillas en la parte frontal. En la guía nos dice que debemos ubicarlas en el punto neutro, ¿sí?, y podemos observar que internamente hay un punto rojo, ¿sí?, donde nosotros podemos mover el eje de las escobillas y ubicarlo en el punto rojo, que es el punto neutro que él tiene, ¿sí? Eso me modifica la relación de la eficiencia en la transformación de la energía. Entonces ese punto neutro es un punto donde mejoramos la eficiencia energética, ¿sí?
Si se pone en un punto diferente, vamos a mirar que cambia la relación de la eficiencia en la generación de tensión. Pero por ahora, pues nos piden que lo pongamos allí. Aquí cerramos ese sistema, ¿sí? Y ya procedemos a cablear, ¿sí?, la máquina de corriente continua del generador. Entonces, para eso, como está el campo en derivación, ¿sí?, entonces aquí tenemos nosotros el módulo que me explica que tengo la armadura y el campo, los dos circuitos, ¿sí?, y un reóstato que nos va a permitir modificar pues la corriente que le entra al campo. Entonces, para este caso, en la guía me dice que el reóstato esté en su posición extrema en el sentido de las manecillas del reloj, que es lo que tenemos acá, ¿sí?, y procedemos a cablear. Entonces me dice que el terminal 5, ¿sí?, debe estar con el terminal 1, ¿sí? Del 1 debe salir un amperímetro de DC, ¿sí? Entonces tenemos aquí del terminal 1, ¿sí?, sale un amperímetro. Como es una fuente, ya es de DC, tenemos que tener en cuenta la polaridad. Utilizamos una escala de 2.5 del amperímetro, ¿sí? Entonces vamos a la escala de 2.5 que tenemos aquí, y la salida del amperímetro, ¿sí?, debe ir a una carga. Para nuestro caso, este módulo de cargas que tenemos aquí, que tenemos 3 resistencias en paralelo, este es independiente de este, independiente de este, ¿sí? Vamos hacia la carga, y de la carga me dice que debemos regresar hasta el 2, ¿sí?, del generador, ¿sí? Regresamos al 2 del generador. Bien, ahora bien, tenemos que también aquí hacer una conexión que va entre el 6 y el 7 del sistema para poder colocarle el reóstato, que es lo que tenemos acá, y del 8 va al 2 del generador. Entonces del 8 que tengo aquí, buscamos el terminal 2 que tenemos acá, ¿sí? Y nos hace falta medir el voltaje. Entonces, para medir el voltaje tengo que medirle el voltaje a la carga. La carga es lo que tengo acá. Me dice que medamos un voltaje en la escala de 0 a 200 voltios. Entonces aquí tenemos el voltímetro, ¿sí? Lo conectamos aquí y tomamos otro cablecito para conectar el otro terminal del voltaje que va al otro extremo de la carga. Perfecto, ¿sí? Y con eso tendríamos ya montado nuestro sistema. Bien, vamos a darle inicio a la fuente, con lo cual empieza a girar el motor sincrónico, ¿sí? Y lo que hacemos es cerrar el switch para inyectarle corriente al rotor del motor sincrónico y estabilizar la corriente, ¿sí? Con lo cual, pues nosotros debemos mirar si el generador está entregando energía, ¿sí? Cuando las perillas de la carga están en la parte inferior, quiere decir que no le estamos colocando carga, ¿sí?, que está el circuito abierto, y vamos a mirar si tenemos una lectura. Entonces no tenemos corriente y no tenemos tensión, ¿sí? Entonces aquí nos pregunta si deberíamos tener tensión. En este caso no la tenemos porque el motor está girando en sentido contrario, ¿sí?, al campo electromagnético, y eso hace que no tenga pues un valor inducido. La solución es apagar el sistema, y nosotros sabemos que para cambiar el sentido de giro de una máquina trifásica, lo que tenemos que hacer simplemente es cambiar una de las fases. Entonces lo que hacemos es cambiar esta fase acá. No tendríamos que haber hecho eso si, por ejemplo, el motor sincrónico estuviera al lado derecho y el generador al lado izquierdo. Entonces no tendríamos que haber hecho el cambio. Aquí en este caso, porque está en el sentido contrario, pues hacemos el cambio. Y nuevamente encendemos el sistema, ¿sí? Y miramos aquí que ya tenemos lectura de tensión, ¿sí? Entonces esa es la corriente generada por el generador de DC. Es lo que nos está generando como FEM. Y no tenemos carga. Entonces en la práctica lo que nos piden es hacer variaciones, ¿sí?, de carga y mirar la lectura de corriente y de tensión. Entonces aquí aparecen las lecturas de carga. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el vector de 300 ohmios. Entonces cuando le agregamos 300 ohmios de carga, miramos cómo afecta la corriente y tomamos nota del valor de la carga, la corriente y la tensión que me está generando el generador de DC. Bajo esta
y ponemos una carga de 600 ohmios. Al poner la carga de 600 ohmios, vemos nuevamente cómo cambia la lectura de los medidores y tomamos nota para nuestra práctica. Aquí bajamos la de 600 y ahora ponemos una de 1200 ohmios y miramos cómo afecta la corriente, ¿sí? También podemos jugar con los paralelos, es decir, paralelos de 1200 y 600, ¿sí? Que voy a tener 400 ohmios y miramos cómo afecta la potencia que se está generando, y aquí obtenemos los tres sistemas en paralelo. Entonces vemos cómo afecta también la tensión y la corriente. A mayor carga, ¿sí?, mayor corriente, y la tensión inducida se cae, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a mirar pues en la práctica. Ahora veamos también que al modificar la corriente del campo se va a modificar la corriente que entrego a la carga, ¿sí? Entonces aquí estamos modificando la corriente de campo y miramos cómo modificamos el inducido y la corriente que se les está entregando a la carga, ¿sí? Esto lo que implica es que en estas máquinas es muy fácil controlar pues la energía que se está generando, ¿sí? Es fácil de controlar. Esta máquina tiene esa ventaja que es controlable. Y aquí miramos que el sistema de arrastre, que en este caso el motor sincrónico, pues tiene consumos similares de corriente de estator, ¿sí? Que tiene un sistema casi balanceado. Entonces con eso tomamos nota y resolvemos la parte posterior de la guía, donde tenemos las preguntas por la prueba de conocimiento. Para apagar la fuente, simplemente bajamos la perilla y hacemos la desconexión.